grandesmaestros.unam. Bueno, ¿qué decirles? Estoy muy contenta de encontrarme aquí con ustedes. Y antes que nada, los agradecimientos de rigor a la licenciada Mirna Ortega, que de una manera cuidadosa, cordial, generosa ha estado y paciente organizando este curso desde hace meses, antes de que yo incluso emprendiera un viaje reciente al centro de las bibliotecas, del que regresé hace 4 días en avión. Bien, gracias a Dios. Entonces, mis agradecimientos a ella, mis agradecimientos a su equipo, a todos los que me han recibido hoy, a quienes me han estado contestando con mucha paciencia los correos y aceptando mis proposiciones y además brindándome este espacio para acercarme a un público que a mí me encanta, que es el público que no tiene que estar forzosamente sentado en un pupitre o asistir rigurosamente a un horario de clase ceñido, sino que está aquí por gusto, por deleite, por ameno entretenimiento, que eso es lo que nosotros debemos cultivar en la vida, ¿verdad? Aquello que nos llena el alma, aquello que nos satisface, aquello que nos instruye, pero que no es obligatorio, ¿verdad? Que no tiene detrás la calificación, el aprobado o reprobado. Así que estoy muy contenta de encontrarme aquí con ustedes, ¿no? Y bueno, pues vamos empezando, sin más prolegómenos, este viaje al centro de las bibliotecas, diciéndoles en primer lugar que se nos ocurrió a Mirna y a mí el título, ¿cómo le pondremos al curso? ¿Qué diremos? Bueno, pues viaje al centro de qué, de nosotros mismos, viaje al centro de nuestros gustos literarios o viaje al centro de las bibliotecas, que es lo que resume todo el ámbito del conocimiento al que nosotros nos queremos acercar en un momento dado, de manera formal o de manera informal, ¿no? Y los objetivos del curso, como les digo yo, es sacar un poco del aula. Yo doy clases en la facultad, yo no digo hace cuánto tiempo, porque ya hasta me da pena, en la Facultad de Filosofía y Letras, pero en fin, los cursos curriculares no pueden agotar todo lo que el investigador va recogiendo a lo largo de su investigación cotidiana o de sus lecturas simplemente, que también es una forma de investigar, aunque sin el propósito de investigar, pero se convierte en investigación cada vez que uno toma un libro y lo empieza a leer y a veces le hace notas o marca las páginas o subraya, ¿verdad? No es mala costumbre, al contrario, son métodos mnemotécnicos para que no se nos olvide aquello que nos ha impresionado. Entonces, sacar del aula cosas que hemos ido reuniendo como profesores en viajes diversos a centros de investigación perfectamente organizados, a bibliotecas que muchas veces nos quedan lejos, ¿verdad? Y que son como islas, ¿verdad? Islas allá lejanas, paradisíacas, así como del Hawái, islas exóticas que uno dice, ay, ¿cuándo pudiera uno aquí? ¿Cuándo pudiera yo ir a esta biblioteca de Holanda? Ay, qué maravilla. Sé que aquí hay personas que han visitado bibliotecas en Holanda, ¿no? ¿Cuándo podría yo ir a tal biblioteca en Friburgo? Bueno, ¿que en Friburgo hay bibliotecas? Pues claro que hay bibliotecas. Bueno, y todo así por el estilo, ¿no? Son como lugares paradisíacos con los que a veces soñamos los que tenemos estas apetencias, a lo mejor un tanto desviadas, pero en fin, cada quien, ¿verdad? Pues lo que le gusta. A algunos les gusta ir a la fiesta de toros y a otros les gusta ir a las bibliotecas, ¿no? Y la idea, además de que tal o cual hallazgo que tenga el profesor o el investigador y que no puede comunicar con sus alumnos normales, se aproveche en cursos de este tipo, además de eso, hay que tener en cuenta que las novedades deben circular. Yo no entiendo esta situación un tanto egoísta del investigador a la antigua, ¿verdad? Que se guardaba sus descubrimientos bajo llave y que decía, este autor no lo puede investigar nadie más que yo. No digo nombres, pero sé que en el pasado existieron algunos notables hispanistas mexicanos, no se diga hispanistas españoles, que es redundancia, ¿verdad? Algunos mexicanistas que escondían sus tesoros bajo llave. Cuando que el sentido de la cultura es que la cultura circule,
que las novedades circulen, despertar entusiasmo en aquellos que se enteran de los descubrimientos y de alguna manera inducirlos su propio viaje al centro de las bibliotecas, ¿no? Es decir, tenemos que compartir, porque a la larga nos damos cuenta que cuando muere algún investigador importante, como fue en su momento don Antonio Castrolial, gran especialista sobre Alarcón, y don Julio Torri, gran prosista y coleccionista, según he sabido, de obras pornográficas y cosas por el estilo, pues todo donde quedó, pues en una biblioteca recóndita y escondido, y lo tenían siempre bajo llave. Bueno, pues qué chiste, nosotros somos perecederos. Entonces lo importante aquí es la transmisión del conocimiento, a lo que ahora nos ayuda mucho el Internet. Es increíble que ahora podamos consultar por Internet fondos bibliotecarios que estaban reservados antes a, no sé, a un lugar de la Mancha, ¿verdad? A lugares totalmente lejanos y recónditos. Estamos en la época de la circulación de ideas y entonces hay que aprovecharlo, hay que colaborar con ese espíritu de expansión, ¿no? Ahora, ¿por qué viaje al centro de las bibliotecas? Bueno, de alguna manera, yo fui lectora de Julio Verne desde muy niña, como creo que ustedes lo han sido o lo habrán sido. Julio Verne, Mark Twain y Víctor Hugo no se escapaban de nuestras lecturas infantiles, de nuestras fantasías infantiles. Hay también Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Entonces, he estado retomando el texto de Verne y me doy cuenta que un viaje al centro de las bibliotecas es, en cierto sentido, como un viaje al centro de la Tierra, primero, porque vamos a entrar a un territorio ignoto. Segundo, porque ¿qué nos empuja? El ansia de conocimiento, de saber qué hay más allá. Y tercero, el afán de aventura, porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar, ¿verdad? Entonces, el expedicionario en el texto de Verne, que es, los personajes son un profesor alemán, que es se dedica a la mineralogía, ¿verdad? Un hombre muy estricto. Su sobrino Alex, que es un joven decidido y que lo va a ayudar a cargar el equipaje y demás bártulos. Y Hans, que es un guía que vive en Islandia, que conoce los lugares de la región por donde se puede entrar al centro de la Tierra, y entonces se van a Reykjavik y ascienden a un volcán y por allí descienden por el cono del volcán. Imagínense qué impresión, y se van encontrando una serie de cosas maravillosas. Unas los fascinan y otras los aterran, ¿no? Entonces yo creo que es un poco lo que nos pasa a los que nos metemos a las bibliotecas. Somos unos incautos, somos unos aventureros del conocimiento, que vamos buscando a ver qué encuentro sobre tal autor, y resulta que a veces encontramos cosas sensacionales, otras veces nada, y entonces sí es muy frustrante. Y pues a lo largo de las aventuras nos pasan muchas cosas. Podemos acabar hasta dando maromas, ¿no? Y nos encontramos como con personajes extraños que, si en el relato de Verne son monstruos, animales prehistóricos y hasta algunos esqueletos que quién sabe cómo llegaron allí, de seres humanos del Pleistoceno o algo así, pues en el viaje dentro de las bibliotecas encontramos vigilantes que son como celadores, ¿verdad? Encargadas de la difusión del servicio de las bibliotecas, que son como gorgonas, ¿verdad? Compañeros de banca que están nada más mirando a ver qué preguntó uno, qué pidió, y luego piden ese libro para que uno ya no lo tenga, y esos son como espías, ¿verdad? Entonces, también hay peligro. El peligro forma parte de la aventura, el riesgo forma parte de la aventura. No se diga todos los trámites bibliotecarios, ¿verdad? Todos los trámites de la burocracia bibliotecaria para entrar, conseguir la credencial, que lo retraten a uno. No trae usted fotografía. Ay, no traje, no me habían dicho. Ah, pues vaya y venga mañana y traiga la fotografía. Señor, pero traigo el tiempo muy contado, pues sin fotografía no entra. Bueno, pero mire, aquí traigo una credencial de esta misma biblioteca de que vine en el año 84. Sí, pero ha cambiado usted mucho. Ah, pues eso sí es cierto, ¿no? Entonces eso me acaban de decir. Y luego los convence uno de tal modo que dicen, bueno, déjenme ver, creo que aquí hay una camarita, y sacan una de estas tipo como de teléfono, y clic, ya ven, le digo, qué difícil era, y me iban a hacer perder un día completo, ¿no? Yo acabo de vivir esa experiencia en dos bibliotecas de España, la Biblioteca Nacional de España y la Biblioteca del Palacio Real. Y fueron experiencias muy bonitas, pero en donde me di cuenta que aunque toda la maraña burocrática se ha, no voy a decir sensibilizado, se ha refinado, sigue siendo maraña burocrática. Y a veces eso es lo que lo cansa a uno.
no leer, no las jornadas de lectura, no las jornadas de embelezamiento, de descubrimiento de textos importantes, sino el ser humano que no se nos enfrenta siempre y nos pone una serie de cortapisas, incluso mirándonos feo porque le estamos dando más trabajo del que suele tener. Pero ni modo, así es la vida, un día gozamos, otro día sufrimos y en esas estamos, ¿no? Bueno, total que si Julio Verne mandó a sus personajes a meterse por un volcán de Reykjavik, Islandia, hasta el centro de la Tierra, yo los convido a ustedes que entremos, hagan de cuenta que nos metemos por el cono del Vesubio o del Etna, llamado en el Renacimiento Mongibelo, que acaba de estar en erupción. Por cierto, hay que tener cuidado que cuando uno se mete a un volcán no vaya a estar en erupción, eso sí. Por ejemplo, que la biblioteca no vaya a estar en huelga, ¿no? O bien el Everest, que fue tan proclamado por Sir Edmund Hillary y todos los que le siguieron, o bien el Popocatépetl, ¿por qué no? Que le tenemos tanto miedo, ¿qué habrá en las entrañas del Popocatépetl? No sé, yo no me atrevería a averiguarlo, pero sí entrar a la Biblioteca Nacional, que es el equivalente, y que puedo decirles que es una gran biblioteca, muy bien organizada, con libros antiguos y que se encuentran cosas maravillosas. Y también la Biblioteca Carso, ¿verdad? Del Centro Carso Condumex, que está aquí en Chimalistac, en donde Santa, nuestro personaje decimonónico, vivía, se enamoraba y sufría. Allí está el Centro Carso. Y en última instancia, al Archivo General de la Nación, que es un repositorio increíble sobre la historia de nuestro México y la literatura de nuestro México adosada a los procesos inquisitoriales en calidad de literatura censurada. La literatura espontánea del México colonial, que causó en muchas ocasiones, no voy a decir que hasta la muerte de su autor, pero sí grandes sustos y encierros en las mazmorras inquisitoriales. Bien, pues entonces, ya entrados en materia, si me permiten, me sirvo un poquito de agua, porque siempre cuando descendemos al volcán tenemos que llevar agua, ¿verdad? O haber bebido agua. Iniciemos el viaje por lo pronto al centro de dos bibliotecas, una biblioteca de Inglaterra y una biblioteca de Francia. Bien. ¿Por qué inicié yo estos viajes a estas bibliotecas? Bueno, ¿qué tiene usted que irse hasta allá si usted vive en el DF, verdad? Y enseña en la universidad. ¿Qué anda haciendo allá en las bibliotecas de Inglaterra y Francia? Fue un tema el que me llevó. El tema fue el teatro y la biografía de Juan Ruiz de Alarcón. Juan Ruiz de Alarcón, nuestro gran mexicano, no diré que mexicano universal porque son eso muy manido, ¿verdad? Pero sí, nuestro gran mexicano que tuvo su propio viaje, pero yo no digo que al centro de la biblioteca, sino del infierno, ¿verdad? Cuando se trasladó a Madrid con su doble joroba a cuestas para tratar de tener un nombre propio, librándose un poco del acoso de esta sociedad novohispana y pienso yo que de su propia familia, porque él era el hermano incómodo, ¿verdad? Impresentable con sus dos jorobas y todo esto, y entonces se refugia en España, ¿no? De Alarcón se han dicho muchas cosas y lo han estudiado autores que ahorita no voy a repasar, no tenemos tiempo, pero todavía quedan cosas por decir, cosas por descubrir y muchas cosas que corregir, muchos datos que corregir. A mí me encargaron en el año de 1990, en unas jornadas alarconianas presididas por el entonces gobernador de Guerrero, el licenciado Ruiz Massieu, que era un bibliófilo. Me encargaron que hiciera una bibliografía, que estableciera yo una bibliografía actualizada de Juan Ruiz de Alarcón. Yo oírlo y pegar de gritos, dije, ay no, muchas gracias. Como ahorita que me dijeron que me ponían otro micrófono más, digo, ay no, que se me cae uno, no voy a poder hablar. Es decir, o atiendo a uno o atiendo al otro micrófono, ¿no? Pues así estaba yo. Atiendo a la bibliografía o atiendo a mis cursos a una lectura que me motive más que reunir fichas bibliográficas, ¿no? Y en principio dije que no, pero luego insistieron. Yo lo que quería era que me encargaran un libro sobre las comedias de magia de Alarcón, que me encanta el tema, pero a ellos no les interesaba. Bueno, acabé estableciéndolo y fue estableciendo la bibliografía y fue mi entrada al cráter, definitivamente, ¿no? Sin darme cuenta me fui resbalando por paredes de lava seca y un tanto endurecida y caí en el territorio de los descubrimientos alarconianos.
Entregué la bibliografía para que se publicara y saliera para el Encuentro de Dos Mundos en el 92. Durante 2 años estuve trabajando con mis alumnos en la biblioteca del Colegio de México y luego me fui a la biblioteca Perry Castañeda Library de la Universidad de Austin y allí me di cuenta que hay que irse a otras bibliotecas porque a veces lo que tenemos aquí no basta para hacer un libro que sea serio, ¿verdad? Que sea importante en lo suyo. Y eso no porque sea México, sino también los de Francia tienen que venir aquí a consultar cosas de nosotros cuando hablan de México y viceversa, ¿no? Es decir, el conocimiento es algo que no está en un solo lugar, sino que se va complementando, ¿no? Entonces, como yo tuve que entregar esto para el 92, se me quedaron muchísimas fichas y mucha información. Y pensé, bueno, ¿qué hago ahora? Pues ni modo, sigo con Alarcón, yo no voy a desperdiciar todo este material. Y eso hice, y hasta la fecha, acabo de estar en esta biblioteca y no puedo decirles cosas que he encontrado, porque uno nunca debe vocear sus hallazgos, pero yo nada más les digo que he encontrado por ahí unos documentos que acaban de reconstruir el personaje Alarcón de una manera sorprendente, en términos de que Alarcón pudo tener una ascendencia nobiliaria más cercana a él y más importante de la que se ha venido sabiendo y diciendo, y que incluso pudo haber disputado tierras y un mayorazgo a nobles de España conocidos. Espero que me lleguen los documentos para poder trabajarlos bien, pero esto le da un vuelco, un sesgo al personaje Alarcón, que de ser un hombre de muy infortunada vida, con muchos problemas económicos, vituperado por la infame turba de los escritores españoles de la época, se nos va revelando como un hombre cuyos antecedentes nobiliarios eran reales, de los cuales él claro que presumía y claro que esto les caía muy mal a sus enemigos, a Lope de Vega y demás, ¿verdad? Decían que era un indiano presumido y todo, pero cuando uno encuentra documentos que certifican que de veras él tenía derecho a reclamar determinado tratamiento real y determinadas mercedes, digamos, nobles, dice uno, ah, caray, pues no era el pobrecito indiano venido a menos por su figura, porque estaba siempre muy mal de dinero, le mandaban dinero de aquí su hermano Pedro, pero pues no le alcanzaba para vivir allá, tenía una concubina que él hizo pasar siempre como su sirvienta, muy machista, pero en fin, ¿verdad? Es que estaba prohibido tener concubinas, la Inquisición lo prohibía, ¿no? Bueno, y cosas así por el estilo. Bueno, entonces vamos a ver si estos documentos, en el momento que se estudien, no ahorita, sino que se estudien con cuidado, nos pueden permitir reconstruir un aspecto del personaje Juan Ruiz de Alarcón que ya resulta diferente en relación con lo que se viene diciendo durante siglos de él. ¿Y por qué durante siglos? Pues porque fíjense ustedes que Juan Ruiz de Alarcón despertó el interés, después de muerto, de escritores y críticos de otras lenguas que no eran los españoles. Él la pasó muy mal en España. No tuvo más remedio que quedarse allí porque México era peor, ¿verdad? Si se regresaba iba a ser peor, vivir allí cerca de Tasco nada más y con una familia que pues parece que se avergonzaba de él. Yo he sacado por una serie de deducciones que vienen de la temática de sus comedias que él pudo haber estado encerrado en un cuarto durante los primeros 8 años de su vida cuando su defecto físico se fue haciendo ya inocultable, ¿verdad? Porque en la época se pensaba que una criatura que tenía ese defecto denunciaba que la madre era innoble moralmente o que había tenido incluso tratos con el maligno. Bueno, eso se decía en la Edad Media, ¿verdad? Pero había un gran prejuicio contra los niños deformes o mongoloides. Hasta la fecha en Tasco yo he hecho mis encuestas y sí, en años pasados, en épocas pasadas, todavía cercanas, a los niños que estaban mal físicamente los encerraban en la azotea. Hay personas que me han dicho, es que yo conocí un vecino que tenía una criatura arriba y no nos dábamos cuenta hasta un día que subimos a nuestra azotea y desde ahí lo vimos. O bien los encerraban en cuartos traseros. Bueno, entonces él pudo haber muy posiblemente padecido este tipo de discriminación. Entonces en España, pues ni modo, también era discriminado, pero digamos que la cosa se mitigaba un poco porque todos tenían sus defectitos, ¿verdad? De uno o de otro modo. Y Alarcón pudo escribir un poco más de 20 comedias
pudo publicarlas en 2 partes y morir tranquilamente, ya siendo relator del Consejo de Indias, un tanto alejado del mundo de la escena, que era un mundo muy violento, donde reinaban Lope y todos sus cuates, digamos su mafia, que obviamente lo detestaban y lo combatían. Y él ya una vez que consigue el puesto de relator del Consejo de Indias en el año de 1625-26, se retira del mundo de la escena y vive hasta 1639 en un cierto bienestar económico y rodeado de amigos que eran relatores del Consejo, incluso algunos notables como don Antonio de León Pinelo, que va a ser el albacea de su testamento y que llegó a ser gran canciller de Indias y gran bibliógrafo. Es decir, la vida de Alarcón tiene un cambio en la tercera parte, digamos, de sus años vividos, para bien, para mejor. Y eso permite que sus obras circulen y sean conocidas en otros países. Y aquí que lo va a imitar nada menos que Corneille en la obra titulada Le Menteur, El Mentiroso, que no es más que casi una traducción de La Verdad Sospechosa, imagínense ustedes. Los mismos franceses critican a Corneille y dicen, ¿cómo es posible que haya plagiado así a Juan Ruiz de Alarcón, verdad? Bueno, pero este fue el pasaporte de Alarcón al resto de Europa. Esto le permitió saltar los Pirineos y ser conocido, ¿no? Ser conocido en Europa al punto que sus obras fueron, hasta la fecha han sido traducidas hasta al checo y al eslovaco y al esto y al otro. Es un autor mundialmente conocido. Creo que donde menos se le representa y se le estudia es aquí en México, pero en general es un hombre que adquirió la fama póstuma para él, fue generosa y lo resarció de todo lo que no había tenido en vida, pienso yo, ¿no? Bueno, es por eso que se encuentra muchos trabajos sobre él y comedias de él en bibliotecas europeas. Si Alarcón se hubiera quedado en México, no existiría. Miren, Sor Juana también fue un ser muy vilipendiado, ya hablaremos de ella en un momento en este curso, y justamente, fíjense, su condición de mujer, de no haber podido huir, de no haber podido escaparse de la celda del convento, para la cual no tenía ningún cariño. Ella en su respuesta a Sor Filotea de la Cruz dice que la verdad el encierro para toda la vida es algo terrible, ¿no? Pero el hecho de estar sometida, lastrada por su condición femenina y de monja, y no poderse comunicar más que por carta, porque tenía muchísimos corresponsales en todas partes, eso sí, y no haber ido a España físicamente y no haber corrido la aventura que corrió Alarcón de cruzar el Atlántico, pues la redujo en cuanto a la aceptación y la difusión de su obra en Europa. Entonces, la difusión de la obra de Alarcón es enorme, la de Sor Juana es menor, ¿verdad? Porque Alarcón, con todas sus jorobas, era hombre, pudo tomar un barquito y se fue, y dijo, chao. Y además, 3 veces cruzó el Atlántico, en 1600, en 1608 de regreso para venir a titularse aquí de abogado, examen que pasó con 21 sinodales y por total unanimidad. Era muy bueno como abogado. Nunca encontró, sin embargo, un puesto como tal, porque decían las respuestas a sus peticiones de trabajo, su figura lo desayuda. Una cosa muy cruel. Sus 2 jorobas lo desayudaban para un puesto de representación en la corte o en los ambientes jurídicos, incluso en el Consejo de Indias, ¿no? Sin embargo, su nombre circuló en gran medida gracias a la imitación que tuvo a bien hacer Corneille de él, y entonces circuló su obra en francés, pero circuló. Y luego también al hecho de que siendo un barroco, no cayó en los excesos de Lope de Vega, no digamos Calderón de la Barca, no digamos Góngora, que fueron rechazados por el neoclasicismo que vino posteriormente al barroco, ¿verdad? Cambiaron los gustos en el siglo XVIII y abominaban de los barrocos. Góngora y Calderón eran la peste para los neoclásicos ilustrados. En cambio, Alarcón, siendo mucho más mesurado en su estilo, mucho menos complicado, mucho menos oscuro, tuvo la aceptación en otros países
que no entendían bien lo barroco, ¿no? Que no les gustaban las exageraciones de estos dramaturgos españoles tan excesivos, ¿no? Y tan llenos de alegorías y tan llenos de preocupaciones sobre la salvación del alma, como Calderón de la Barca y todo esto, sino que Alarcón era mucho más racional. El teatro de Alarcón es, si podemos decir así, un teatro burgués. Se acomodaba más a los gustos del siglo XVIII. Y gracias a eso, sus comedias van a ser reproducidas enormemente cuando él ya no vive, cuando ya los editores no tienen que pagar copyright, ¿verdad? Y junto con la mayor parte de los autores españoles, van a ser reproducidas al cansancio sus comedias en forma de sueltas. Sueltas quiere decir comedias que se venden como pequeños pasquines de 16 hojas y 32 páginas, ¿verdad? Como folletitos, pues. Las colecciones de sueltas españolas de teatro del siglo de oro son enormes y circularon y fluyeron como verdaderas cataratas por la Europa, y digo la Europa porque las he encontrado hasta en Alemania, y dice uno, bueno, ¿y los alemanes leían esto? Pues sí, ahí están en las bibliotecas alemanas, y los ingleses también, y ahí con ese río de comedias sueltas y de teatro suelto y todo esto, Alarcón llegó a los públicos más disímiles de Europa, bueno, no disímiles a los públicos interesados, pero quiero decir más variados, y se le conoció, y se le recogió, y se le guardó, y se le coleccionó. Bien, tenemos entonces que, habiendo Alarcón impreso 2 volúmenes, sus comedias las recogió en 2 volúmenes. No, les leo rápidamente los títulos, pero no es necesario que se los aprendan de memoria, porque además de que son muy parecidos, fácilmente los confunde uno, no es necesario aprendérselos. Simplemente para que ustedes se vayan acostumbrando al oírlos. En el primer tomo, que él logra imprimir en el año de 1628 en Madrid, lo imprime un tal Juan González Acosta de Alonso Pérez. El impresor era una Acosta, y Acosta quiere decir el que lo apagaba era otro, Alonso Pérez. Logra imprimir la primera parte de sus comedias, y uno dice, ¿y cómo le hizo? Si siempre estaba tan pobre. Bueno, las dedica a su mecenas, que era nada menos que el yerno del poderoso conde duque de Olivares, a don Ramiro de Guzmán, que era un joven alumno suyo en una academia madrileña, de esas que se juntan todavía, tertulias y todo esto, y el joven el yerno del conde duque, pues le gustaba escribir, y le cayó bien a Alarcón, y eso fue una de las cosas buenas que le pasaron, porque supongo que esto le permitió 2 cosas. Lo ayudó a imprimir el primer tomo de sus comedias, y lo ayudó a conseguir finalmente el ansiado trabajo, el ansiado puesto de relator en el Consejo de Indias, que él consigue en el año entre 1625 y 1626, y que ya le permite librarse de los dardos de sus enemigos en los escenarios madrileños y dedicarse a su profesión de origen, que era la de abogado, muy buen abogado, por cierto, lo sabemos, porque mientras estuvo aquí en México en 1608, libró a la madre de una serie de juicios y pleitos que tenía la pobre señora, porque había vendido mal sus tierras de Tasco, ¿verdad? Y el hijo regresó de España en 1608, le arregló todos los asuntos a la mamá, los asuntos legales, y luego se volvió a ir a España. Eso es algo que no se sabía antes, que hemos ido encontrando ahora, ¿no? Datos sobre el trabajo de Alarcón en litigios familiares, porque era un abogado de vocación. Un abogado de vocación que tuvo que ponerse a escribir comedias porque tenía facilidad, porque le gustaba escribir y porque tenía que comer de algo, mientras no encontraba un trabajo como abogado. Entonces, como les digo, él imprime el primer tomo de sus comedias en el año 1628 en Madrid, que incluyen las siguientes comedias: Los favores del mundo, La industria y la suerte, Las paredes oyen, El semejante a sí mismo, La cueva de Salamanca, Mudarse por mejorarse, Todo es ventura, El desdichado infingir. Podemos pensar que estas comedias las fue escribiendo no de golpe y porrazo, ¿verdad? Sino a lo largo de varios años, ¿no? Yo creo que incluso algunas fueron escritas durante su estancia en México, cuando él regresa muy ilusionado porque terminó la carrera de abogado, aquí se va a recibir de abogado, se recibe y dice, bueno, pues es mi tierra,
pues ahí voy a conseguir trabajo. Además, sus padres eran gente conocida. En la boda de sus padres estuvieron personajes muy importantes, incluyendo al hermano del virrey y al hijo del virrey como testigos, y al hombre más rico de México, ¿no? Entonces él tenía palancas, como quien dice, pero su figura lo desayudaba. O sea que ni con las palancas pudo lograr un trabajo. Pero ¿qué hacía él en México en esos años entre 1608 y 1613 que vuelve a Madrid? Pues aburrirse, yo creo, un poco, arreglar los litigios de su mamá, que estaban muy, muy revueltas, ¿verdad? Los asuntos de su madre, y escribir. Entonces yo pienso que pudo haber escrito por entonces La Cueva de Salamanca, que es una de las más frescas de Alarcón, que además recogía los recuerdos muy recientes que él tenía como estudiante en la Universidad de Salamanca, quizás el semejante a sí mismo, en el que se encuentran menciones de cosas novohispanas, como por ejemplo el acueducto que se había construido en Huehuetoca y que entonces era como una nueva maravilla del Nuevo Mundo, el acueducto, y que lo había construido nada menos que el famoso Enrico Martínez, ¿no? Y la cueva de Salamanca, de la que ya he hablado, en la que uno de los personajes es además el sabio Enrico, que es un trasunto de Enrico Martínez, que acabó sus días en las cárceles secretas del Santo Oficio. No sabemos si porque el acueducto no acabó de funcionar o porque se le acusó de hereje. Había escrito un libro que se llamaba Reportorio de los Tiempos, que era un libro de astrología. En esa época, con la Inquisición en México y en España, quien no caía resbalaba. A la menor sospecha, vámonos a las cárceles del secreto del Santo Oficio, aunque fuera un constructor, un ingeniero importante. Entonces yo creo que en esta época pudo haber escrito Alarcón por lo menos 2 obras de semejante a sí mismo, La Cueva de Salamanca y posiblemente Los Favores del Mundo. Bueno, las va juntando, suponemos que puliendo y tratando de escenificar para obtener alguna ganancia, ya de regreso en Madrid, a donde regresa en 1616 y ya se queda para siempre hasta morir en 1639. O sea que la mayor parte de su vida pasa en Madrid, en España. 4 años después de la publicación de esa primera parte, recoge la segunda parte y pone en el prólogo unos comentarios ahí medios, no sé, reveladores. Dice que está recogiendo sus comedias para que no pasen a ser parte del plumaje de otras cornejas. Quiere decir para que no se las roben otros autores. Cuando yo leí esto dije, qué bárbaro, cómo le robaban a Alarcón estos desgraciados, empezando por Lope de Vega, que le robó 5. Y las publicó con su nombre, descarado. Bueno, pero no solo eso, estaba Álvaro Cubillo de Aragón, estaba Antonio de Zamora, ¿verdad? Estaban otros más, pero conforme que tomaban las comedias de Alarcón. Pero conforme he ido trabajando todo este fenómeno de comedias sueltas, me doy cuenta que todos se robaban recíprocamente. Y que de pronto encontramos comedias que sabemos que es de uno atribuido a otro. O que por lo menos copiaban los títulos. Y uno dice, mudarse por mejorarse, pues es la de Juan Ruiz de Alarcón. Ah, no, pero está firmada por Fernando Zárate Castronovo. Y ya sabemos quién era Zárate Castronovo. Otro personaje, todo un personaje. Judío converso con una vida también muy difícil y azarosa y triste. Ah, pues se robó la comedia de Alarcón. Y es muy fácil afirmarlo, pero hay que leerla. Y entonces uno cuenta que no es la comedia de Alarcón. Lo único que tomó Zárate Castronovo es el título. Mudarse por mejorarse. Entonces, todo este fenómeno de la transmisión de comedias y del préstamo de comedias en el Siglo de Oro tiene muchos detalles que no hay que descuidar, ¿verdad? Es que muchas veces sí se imitaban unos a otros, otras veces se plagiaban por completo, se copiaban y ponían simplemente su nombre, y otras veces solamente tomaban el título, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Quién sabe? Porque el que se les ocurrió estaba más a la mano. Entonces, en esta segunda parte que él forma para que otras cornejas no se roben sus plumas, ¿verdad? Están las siguientes comedias: Los empeños de un engaño, El dueño de las estrellas, La amistad castigada, La manganilla de Melilla, Ganar amigos, El anticristo, El tejedor de Segovia, La prueba de las promesas, Los pechos privilegiados, La crueldad por el honor, El examen de maridos. Quien mal anda en mal acaba, no hay mal que por bien no venga.
esas son excéntricas, es decir, se publicaron aparte de este segundo volumen, ¿no? Y les puedo decir que de estas del segundo volumen, las que fueron más imitadas, copiadas, plagiadas o robadas, están Ganar amigos, que Lope se la fusiló. Está también El examen de maridos, que también se la fusiló Lope con otro título, y otras más. La industria y la suerte, Cubillo de Aragón se la apañó, y por ahí andamos. No vamos a ver ese tema porque es un tema muy complicado, ¿no? Ahora dice uno, bueno, pues ya se murió, ya le robaron las comedias, pues si quieres que atimpache, ¿verdad? Lo enterraron en la parroquia de San Sebastián, a unas cuadras de su casa, en la que también habían enterrado a Lope de Vega unos años antes. Lope de Vega muere en 1635, Alarcón en 1639. Cuando muere Lope hay un duelo nacional, como cuando murió aquí Monsiváis, ¿verdad? Una cosa así. Y el cortejo fúnebre circula, desfila por Madrid e incluso se desvía el cortejo de Lope para pasar frente al convento donde estaba la hija de Lope, Marcela de San Félix, que era monja de clausura y no podía salir. Entonces, para que ella lo viera por una ventana, pasa el cortejo hasta llegar a la parroquia de San Sebastián. Cuando muere Alarcón, muy bien, gracias, deja un testamento muy ordenado, reparte todo, deja incluso 500 misas, es decir, dinero para 500 misas por el alma de sus padres y la suya. Es decir, hasta el último momento se muestra un hombre muy, muy respetuoso de la ascendencia familiar, paga sus deudas, pide que les paguen a sus criados, les deja lutos de bayeta, es decir, eran una especie de trajes de luto desechables que se los ponían nada más para ir al entierro y luego los tiraban, así como medio de franela o de cartón, así hechizos. Entonces deja lutos de bayeta para que sus sirvientes lo puedan acompañar. Dice que no le ha acabado de pagar al cochero que le hizo el coche, que le debe todavía los brazos de los asientos del carruaje, y deja Cristos, deja esto, deja el otro, y muere en paz un 4 de agosto de 1639. Pero no hay cortejo, no hay chirimías, no hay anuncios, no hay nada. Solamente una curiosa esquela en los avisos de Madrid de un tal Pellicer que dice: ayer murió don Juan Ruiz de Alarcón, famoso tanto por sus corcovas como por sus comedias. Entonces, fíjense nada más qué esquela tan cruel y tan terrible. Ahora que fui a España, fui a un coloquio sobre esto y cité esa esquela, esa pequeña, digamos, obituario, y todos los asistentes lo consideraron muy cruel y eran españoles. Bueno, tenemos entonces que, sin embargo, muere Alarcón y sus comedias, aun cuando están protegidas porque ya fueron impresas por él, con su nombre y todo, van a ser copiadas, van a ser difundidas, van a circular. Y lo que nosotros tenemos ahora, aparte de sus 2 volúmenes de comedias, que por cierto aquí en la Biblioteca Nacional está la segunda parte, la de 1634, que esa se publicó no en Madrid, sino en Barcelona, por otros editores, ¿no? Ustedes lo pueden aquí pedir y a lo mejor les dejan verla, no lo sé. Bueno, tenemos entonces que lo que se distribuyó por diferentes bibliotecas por todo el mundo, por toda la Europa, entonces fueron las sueltas, ¿verdad? Es decir, arrancaban de las comedias, de los tomos de comedias, arrancaban sus comedias, o bien las copiaban, ¿verdad? Y las publicaban, como les digo, con su nombre casi siempre, pero otras veces con nombres de otros autores. Pero eso sucedía con todos, no vamos a decir, ay, pobrecito de Alarcón, le saquearon su herencia. No, es que el mar de sueltas, el mar del teatro, de la escena española, así fue. En el siglo XVIII ya habían muerto todos estos ingenios, como se les llama, grandes dramaturgos. No había quien cobrara copyright ni nada, no había copyright, no había quien cobrara derechos de autor. Pues la hija de Alarcón estaba embarazada cuando él murió y no vivía en La Mancha, vivía en Cuenca con su marido y ni siquiera vino a la muerte de su padre, aunque fue el heredero universal, y además el padre le había enseñado a leer, a diferencia de lo que dicen de Cervantes, que nunca enseñó a leer a su hija. Por eso su hija siempre tuvo malas relaciones con él, con Cervantes, ¿no? Este hombre sí, Alarcón, fue un buen padre y le dejó herencia, la casó bien y ya, ¿no? ¿Pero qué se iba a ocupar ella del legado intelectual de su padre ni de nada? Era una casi aldeana en La Mancha, ¿no? En un pueblo de La Mancha, de Cuenca. El caso es que la posteridad se encargó de revalorarlo.
y encontramos comedias de Alarcón en prácticamente todas las bibliotecas de Europa. Bueno, yo he visitado bastante, yo puedo señalar 8 o 10 bibliotecas que yo he visto a lo largo de años y en casi todas he encontrado comedias de Alarcón, de 2 en adelante. Bueno, vamos entonces ahora a eso. Vamos a ver, el fondo John Rutter Chorley de la Biblioteca Británica en Londres. Ese ha sido uno de las más interesantes exploraciones o viajes al centro de las bibliotecas. En la hermosa Biblioteca Británica, que se encontraba ubicada junto al Museo Británico en el año de 1995, pude trabajar con el tema Alarcón y encontrar las sueltas, las comedias de Alarcón. ¿Qué fue lo que pasó? Que esta Biblioteca Británica, les digo, parece que ya no está ubicada, que ya no está anexa al Museo Británico, lo cual es una lástima, porque cuando uno se fatigaba de estar con el lapicito y las tarjetitas leyendo comedias, en ese momento, yo me iba al Museo Británico a ver los sarcófagos egipcios, ¿verdad? Para distraerme. Bueno, lo lamento, ahorita va a dejar de sonar, no sé cómo apagarlo. Bien, el caso es que dice uno, bueno, ¿y cómo llegó Alarcón a Inglaterra? ¿Cómo llegó? Bueno, las comedias forman parte de un fondo formado por un curioso personaje inglés que se llamó John Rutter Chorley. John Rutter Chorley es un personaje del que yo no acabo todavía de descifrar la identidad. Era un estudioso del siglo XIX, apasionado del teatro, no solo del de Alarcón, sino del teatro español del siglo de oro, que formó una colección enorme de comedias del teatro del siglo de oro, y era uno de estos personajes estilo novela de Dickens, ¿verdad? Era un solterón como el de Noche de Navidad, o ¿cómo se llama la novela esa? Bueno, era un solterón que vivía con su hermana inválida cuidándola, y su hermano también solterón. 3 solterones, ¿verdad? El hermano era actor, y yo pienso que de ahí le venía a él el gusto. Ahora, ¿cómo llegaron a las manos de este inglés que, hasta lo que sabemos, nunca salió de Londres? Pues cuidaba a su hermana inválida. Les digo, personajes como de Jane Austen, de Dickens, en fin. Yo pienso que él tenía corresponsales, amigos en España, que les mandaban de las librerías españolas o de los estancos de los editores españoles toda su dotación de comedias teatrales, de la cual las de Alarcón no son más que una parte, son 40 obras de la colección de Rutter Chorley de Alarcón, que son más de las que él escribió, pero es que algunas están en diferentes ediciones de diferentes épocas, por diferentes editores, ¿verdad? Porque Alarcón no pasó de, ¿cuántas fueron? 8, 20 y unas más que quedaron afuera, como 24 comedias. Si nosotros encontramos más de Alarcón es porque son de diferentes impresores de la época. La misma colección, la misma obra, pero de diferentes impresores. Yo me he hecho cruces, bueno, ¿y de dónde John Rutter Chorley era tan apasionado del teatro de Alarcón? Bueno, pero es que también fue el gran coleccionista de las obras de Lope de Vega, ¿no? Es decir, él era un hispanista antecesor de los grandes hispanistas ingleses posteriores, como George Tignor, por ejemplo, o los de nuestro siglo, como Varey y Shergold, ¿verdad? Un par de ingleses muy serios, pero uno de ellos muy simpático, Varey, porque pude conocerlo, un viejito así muy simpático, al que confundí con un vendedor de libros en un congreso, y le dije, ¿me cuida mis libros? Y dijo, sí. Y luego lo veo dando una conferencia magistral y era el gran Shergold Varey. Y yo decía, ¡ay, qué vergüenza!, ¿no? Bueno, pero hasta me invitó a cenar con otros hispanistas. Bueno, y luego me dio cartas de recomendación para la biblioteca, donde él tenía vara alta, y fue así como llegué, ¿no? Bueno, el caso a la biblioteca. El caso es que a mí me sorprendió mucho encontrar la colección de Varey. A mí se me caían así las pestañas de la emoción. Tanto Alarcón aquí, qué bárbaro, ¿no? ¿Y cómo llegó a manos de los ingleses? Bueno, pues es que este hombre era un apasionado de todo el teatro español del siglo de oro. Y además entró en relación o contubernio con algunos bibliógrafos españoles del siglo XIX que huyeron de España cuando las Cortes de Cádiz y cuando el régimen de Fernando VII
que se convirtió como en un pequeño Napoleón, ¿verdad? Fernando VII, ya sabemos que era bastante sangrón y terrible, ¿no? Entonces muchos huyeron después de las Cortes de Cádiz. ¿Y a dónde se fueron? A Inglaterra, que era el paraíso de los liberales, ¿no? Entonces, ahí conocieron, Varey entró en contacto con maravillosos intelectuales como don Cayetano de la Barrera, el gran catalogador del teatro español. Hasta la fecha no hay un catálogo de teatro que supere al de la Barrera, Cayetano de la Barrera, ¿no? Hasta la fecha se consulta. Incluso ustedes pueden ver en internet, buscar allí, no lo encontrarán todo, pero pueden encontrar fragmentos, ¿no? Luego también entró en contacto posteriormente, a mediados del siglo XIX, ya más tarde, con don Pascual Gayangos. Pues don Pascual Gayangos fue un personaje en las bibliotecas españolas y luego se fue a Inglaterra, yo ya no sé si por cosas políticas o por quién sabe qué motivos, ¿no? Entonces, John Varey, Roger Chorley, este señor coleccionista, los conoce a ellos y por intermedio de ellos vende, antes de morir, su colección de comedias a la biblioteca. Y yo encontré una notita escrita por Gayangos que decía, ya murió fulanito de tal y vendió su colección de comedias a la Biblioteca Británica en 9,000 libras. Imagínense, 9,000 libras de entonces, del siglo XIX. Bueno, gracias a eso, la Biblioteca Británica conserva este acervo de teatro español, que para aquellos que lo quieran consultar, aunque no sea Alarcón, se los perdono, pero pueden ir a verlo, ¿no? Bien, por otro lado, también se encuentran algunas comedias de Alarcón del mismo acervo de Chorley. Se ve que no vendió todo. Como ven, coleccionistas eran muy mañosos los coleccionistas. Mejor vendo tantito esta biblioteca y tantito a otra y a ver quién me da más. Entonces, existe otra biblioteca que se llama London Library, en Londres, a la que yo pude ir y visitar, y me dieron una gran libertad. Como yo les daba mucha lata, me puse a buscar a Alarcón y a cada rato le decía, ¿y me puede fotocopiar esta? ¿Y me puede fotocopiar esta? Al rato me decían, tómelas y fotocópialas usted. Y sin ningún cuidado ni miedo de que yo fuera a arrancarles hojas y me traigo una. No, así, con una total, que ni parecen ingleses, ¿verdad? Una total liberalidad, más bien, esta mexicana tan rara, pues, ¿qué hace aquí, no? Buscando a Alarcón en esta biblioteca. No me ubicaban, yo creo que no me ubicaban. Y gracias a eso pude fotocopiar todo lo que me dio la gana en London Library. Y después supe que ya se cerró al público. Yo no sé si yo fui la causa en gran medida, porque les di tanta lata cuando llegué, que luego recibí como a los 6 meses una carta donde me decía que ya se había convertido en un club privado y que ya estaba cerrada al público, por si yo quería volver, ¿no? O algo así. Bueno, el caso es que miren, la biblioteca adentro, porque esto es interesante para nuestro curso, no era como la británica. La británica es el gran bibliotecón, ¿verdad? Como la nacional, como la de aquí, o como la nacional de Madrid. Este era como un club privado, como el de los papeles de Pickwick, el Pickwick Club, también muy al estilo Dickens, muy al estilo fines del siglo XIX. Yo me anduve paseando, me subía a todos los pisos, porque nadie me vigilaba, ¿no? Entonces era rico, hasta me senté a leer, y decía yo, ay, si yo viviera en Londres, me vendría todas las tardes aquí a sentar, que a gusto, ¿verdad? Porque unos sillones cómodos, las últimas publicaciones, y ahí iban unos caballeros ingleses, no de chistera, pero casi, y también se sentaban a leer. Ay, qué rico, un lugar de solaz, de tranquilidad en el ajetreado Londres del año 1995. Ahora, yo a todos los lugares entraba con mi credencial, no crean que entraba yo escondidas ni nada, ¿no? Sino credencial de por medio, pasaporte y todo, cual debe ser. Pero pues ya se cerró y se convirtió en lo que es, digo, volvió a ser un club privado. Así que por desgracia, los que queramos ver de nuevo estas colecciones, pues ya no podemos, a menos que haya palancas con la reina, ¿verdad? O con la princesa, la guapetona esta nueva, o quién sabe, o Carlos, que dicen que al príncipe Carlos le da por las antigüedades y esas cosas. Pues a lo mejor por ahí se puede lograr, ¿verdad? Que lo dejen entrar al Pickwick Club, ¿no? ¿Verdad? A la London Library. Bueno, voy a leer rápidamente nada más los títulos de las obras que se encuentran en la colección de John Roger Chorley, que son las siguientes, miren ustedes.
Primero hay una anotación que dice, Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza, nació este insigne poeta, esto está escrito por Chorley, nació este insigne poeta en Tasco, población de Nueva España, por los años de 1577-1582. Fíjense que ella se está acercando a la verdadera fecha que yo he podido encontrar por la fe de bautismo que está en Tasco, nada menos, que nació en el año 72, 1572 nació Alarcón, y no nació en 1581 como dicen las historias de la literatura. Ese fue un error que se fue filtrando y ahí se quedó, pero ahí está la fe de bautismo, en un libro del cronista tasqueño Leopoldo Carranco Cardoso. Ahí recogió, transcribió la fe de bautismo, ¿no? Y entonces, este señor dice que nació por los años de 1577, 1582, se aproxima. De donde pasó a España antes del de 1604, ¿no? Aquí ignora los viajes de Alarcón. Alarcón pasó en 1600, regresó en 1608 a la Nueva España, vivió allí 5 años y se volvió en 1613 y ahí murió, como dijo. Falleció en Madrid el año de 1639. Famoso, dice Pellicer, copia el epitafio de Pellicer, famoso así por sus comedias como por sus corcovas. Las dos partes de sus comedias están citadas en este libro mío que les enseño ahorita, que es Juan Ruiz de Alarcón, ante la crítica. No sé si todavía se pueda comprar, pero creo que sí, pero bueno, en fin. Y son las siguientes, las comedias de Alarcón. La amistad castigada, amor, pleito y desafío atribuida a Lope de Vega. No es de Lope de Vega. Es ganar amigos de Lope de Vega con otro título. De Alarcón con otro título. Antes que te cases, mira lo que haces, como de Lope. Es el examen de maridos de Alarcón. El anticristo es así, de Alarcón. La culpa busca la pena y el agravio la venganza. La cueva de Salamanca. Dar con la misma flor. Dejar dicha por más dicha. Es otro título para mudarse por mejorarse. El desdichado en fingir. Don Domingo de Don Blas. Dos locos amantes. Este es un título que yo no lo relaciono con Alarcón. Los dos locos amantes. Dice Chorley que esto figuraba en un catálogo manuscrito de Moratín. Moratín fue el escritor ya ilustrado español del siglo XVIII, también autor de teatro, ¿no? Pero de los dos locos amantes, yo la verdad no lo entiendo como de Lope de Vega, como de Alarcón, la verdad que no. Los empeños de un engaño, el examen de marido, antes que te cases, mira lo que haces y los favores del mundo. La mitad de estas está en atribución de Lope. Esto no lo inventó Chorley, sino que la comedia decía de Lope de Vega, porque así se publicaba. Entonces imagínense lo que sentiría Alarcón cuando veía que sus mejores comedias, como El examen de maridos, o como La verdad sospechosa, o como Ganar amigos, aparecían publicadas como de Lope. Y él ya las había publicado, ya las estaba imprimiendo o las había ya publicado impresas como suyas. Bueno, pues es que Lope hizo muchas cositas de estas y no solo con Alarcón. Y no quiero hablar en desdoro de Lope, es el gran dramaturgo. Pero como era el señor, el rey de la escena, se permitía cualquier cosa. Bien, otras más son Ganar amigos, Ganar perdiendo o los favores del mundo, La industria y la suerte, Lo que mucho vale, mucho cuesta, La maganilla de Melilla, El mentiroso de Lope. Este es un título clave porque es La verdad sospechosa. Y Lope la publicó con el título de El mentiroso. Pero Lope decía que no era culpa de él, que no era cosa de él, que eran sus editores los que tomaban las comedias de los demás y las publicaban bajo su nombre. Bueno, eso decía Lope. Puede que haya habido algo de eso, porque era tan famoso y tan solicitado que al tiempo que se estaban imprimiendo, editando colecciones de comedias de él en Madrid, otros las estaban editando en Zaragoza. Y él no las controlaba, o decía no controlarlas. Entonces, esta se publicó en Zaragoza en 1630, El mentiroso como de Lope. Y la verdad es que Corneille, cuando lo imitó El mentiroso de Lope. Pero luego, en una segunda edición, no, quién sabe cómo, la providencia se entera que es de Alarcón, conoce las comedias de Alarcón, y en el proemio de la segunda edición del Le Menteur pone, no es de Lope, es de Alarcón. Y esta frase de Corneille fue lo que le valió a Alarcón
así como un milagro para corregir esa falsa atribución y pues lanzarlo a la fama, como quien dice, ¿no? Porque luego fue imitado por Goldoni y por otros autores. Tuvo mucha, mucha, mucha fama y mucha popularidad, la verdad sospechosa. Bien, y así siguen, ¿no? Sigue la lista, es muy larga, no se las voy a leer todas, pero sí quiero decirles que la colección de John Rutter Chorley es una de las más ricas que existen en el mundo. Ahora, hay otra cosa interesante, John Rutter Chorley, como tenía tantas obras, y yo creo que tanto tiempo también disponible mientras cuidaba a su hermana, se puso a hacer un catálogo de todo lo que tenía. Fíjense qué maravilla, si hiciéramos nosotros un catálogo de los libros de nuestra biblioteca, oigan, pues el trabajo que le quitaríamos de encima a nuestros descendientes, ¿verdad? Si la quieren conservar, perfecto, y si no la pueden vender, pero en orden, saben lo que tienen. En cambio, uno deja unos revoltijos de biblioteca que son impresentables, ¿no? Yo nada más quiero pensar en la mía como está ahorita, bueno, qué horror. Pero este Chorley, como buen inglés, hizo su catálogo manuscrito, fíjense, en 3 volúmenes. Yo lo vi con estos ojos. Yo me quedé así, ay Dios mío, qué señor. Además de tener tantas comedias, que quién sabe de dónde le llegaban y cómo, ¿verdad? Tenerlas todas ordenaditas y catalogadas, y además con anotaciones, de esta habla fulano, de esta habla Cayetano Barrera, de esta habla Medel, de esta, es decir, con anotaciones de quién se habían ocupado, de qué catalogadores o de qué estudiosos habían estudiado esa novela, e incluso pone en qué parte de la biblioteca están, quién sabe qué, sala norte de la biblioteca, sala sur de la biblioteca. Ay, bueno, eso es solo una mentalidad sajona, ¿no? No tenía internet, ¿no? Todo lo hace a mano, y cuando yo vi el original, en el año 95, a mano y en lápiz, imagínense. Yo nada más le pido a Dios que algún alma caritativa se haya puesto a la tarea de copiarlo e imprimirlo, porque de todos modos pasa el tiempo y con aquellos que lo vean, que no serán muchos, pero en fin, solo los que se dedican al teatro español, ¿verdad?, del siglo de oro, escrita en lápiz, pues va a acabar por perderse, ¿no? Hasta la fecha no sé si esté publicado. Tengo la impresión de que por ahí vi una mención del catálogo de Chorley publicado, pero ahora que empecé a buscarlo para este curso, no encontré ninguna nota sobre si está publicado o no. O sea que si alguno de ustedes va a Inglaterra y tiene deseos de ver el catálogo, pues el original tiene que estar. ¿Quién sabe si sea legible todavía? 3 volúmenes. Ahí está Alarcón, está Lope y está todo Dios, ¿verdad?, de los dramaturgos españoles del barroco, coleccionados por este solterón aburrido que pues hizo algo útil en su vida, ¿verdad?, como fue formar esta maravillosa colección. Bueno, no sé si sea cosa de descansar un momentito. Bueno, ¿quieren hacer preguntas o quieren salir a orearse, o como ustedes gusten? Perdón. ¿Podrías decirnos cómo se escribe John Rutters Chorley? Sí, John como Juan. ¿Cómo, Juan? Rutter, R-U-T-T-E-R, Rutter, y Chorley. Chorley con Y al final. ¿Bajar esto? ¿Lo puedo bajar? La arreglamos ahorita para que A puedan. ver, Sí. si quieres así. Ah, es que no me ven más que los anteojos. Ahorita lo arreglamos. Hay café en la parte de abajo. Los esperamos en 5 minutos de vuelta, por favor. Bueno, antes quiero decirles otra cosa sobre esta biblioteca, porque se me había pasado, que ya no está junto al Museo Británico. Se la cambiaron al rumbo de San Pancracio. Ahí sí no la conozco, quién sabe cómo llegue uno, pero es una aventura más. Uh-huh. 1572 es bautizado el 30 de diciembre
de 1572 en la ermita de la Santa Cruz en Tasco. Hasta la fecha se puede visitar la ermita, en la iglesia de la Santa Veracruz. Porque se vino todo ese año a trabajar conmigo, a hacer el segundo de secundaria en Europa. Entonces, yo no sabía qué noticias circulaban en México. En efecto, un mexicano había llegado a la biblioteca, había estado trabajando en la biblioteca y había ido por última vez a ver las obras antes de tomar el avión y lo trataron mal, cosa muy frecuente, allí y en otras bibliotecas. Entonces, él enojado entregó la caja, porque también le daban a uno, qué puntadas de los franceses, el manuscrito o la obra en una caja cerrada de madera o de cartón, y ahí iba uno cargando, la verdad, y le entregaba. Él entregó, pero vacía. Y se escondió debajo del Keshkemel. Aquí está el manuscrito, un manuscrito que estaba en antropología prehispánico. No me acuerdo del nombre, o Bruno, no sé cómo se llama, un manuscrito. Entonces, en los 4 meses que yo andaba en España, cuando llego, esa era la sensación, la noticia horrible en París y en México. Y este señor me recibe con esa noticia y yo no sabía ni de qué se trataba. Yo le dije, no entiendo nada, ¿qué es lo que está pasando? Yo tengo todo en orden, yo vengo con una beca del gobierno francés, tramitada ante la embajada francesa que las ofrecía a maestros en año sabático, que esa es mi situación, de la Universidad de México, y traigo todos mis papeles en orden. Pero casi los musité a tropezones, porque ¿qué hace uno con un viejo loco, verdad? Que parece logro de a tiro, ¿verdad? De barba azul, así viéndolo desde lejos con una mirada amenazadora y diciéndole, así con que ahora las ONG dirían, te discriminaron, ¿verdad? Por venir del país donde viene usted no tiene derecho a poner un pie en esta biblioteca. Oye, no. Bueno, entonces me causó un gran coraje, enojo, rabia, frustración y demás. Y pues, ¿qué le dice a una persona tan iracunda? Pues yo nada más le dije, todos mis papeles están en orden y demás. Y hablé a la oficina donde me daban la beca y todo esto y les dije, sucedió esto, yo les pido que ustedes tengan la bondad de hablar con este señor y le expliquen que yo no tengo nada que ver con lo que él dice, no sé por qué me recibió de esa manera. Entonces ya los amigos de la Casa de México me explicaron, no, Margarita, es que acaba de pasar esto. Ah, ¿verdad? Ah, qué bueno, ¿no? Bueno, comprendí que el ciudadano mexicano se hubiera llevado el códice porque lo han de haber tratado muy mal. Entonces les devolvió la caja vacía. Bueno, y dijo el viejo, y además su gobierno no lo quiere devolver. Pues no, si ellos también se lo llevaron de México en una época, seguramente cuando Maximiliano, Carlota y todo eso, ¿no? Entonces yo nada más me guardaba mis pensamientos, ¿verdad? Pero dije, a mí este señor me vale, con no dirigirle la palabra, porque yo voy a venir a trabajar aquí día con día, llueve, trueno, relampaguee. Y eso hice. Me organicé muy bien con mi hijo, que allí sí estudió el segundo de secundaria en francés, a querer o no, porque si no, la sentencia estaba dada. Si no aprendes la conjugación de los verbos franceses, te regresas a México en avión. Así, sin más. Entonces, medio la aprendió. Bueno, y ya nos quedamos. Y yo trataba de no ver al viejo. Perdón que le diga yo de manera tan coloquial, ¿no? Bueno, al señor ¿no? Entonces yo me agarraba con mis manuscritos y estaba, escribe y escribe y escribe, y ni lo veía venir allá como si viera venir al monstruo, a Drácula, y yo escribe y escribe, pasaba junto a mí, me veía así, ¡ay, qué desagradable!, ¿verdad? Esos son atentados, ¿no?, contra una persona, yo no podía denunciarlos, agresividad, discriminación, rabia, o qué diablos, bueno, amargura personal, ¿no? Bueno, el caso es que yo seguía adelante con mi investigación. Y luego estaba yo viendo manuscritos, en ese momento les digo poéticos. Entonces los trabajé regiamente y cuanto hay y todo, ¿no? Luego me dio tiempo de empezar a buscar colecciones de otras cosas, de teatro. En el año 94 volví por menos tiempo
y vénganos tu reino, ya no estaba ese señor allí y yo ya no iba becada, ¿no? Entonces, sino con mi sueldo de investigadora de la UNAM. No, bueno, me habían dado un premio en la universidad y eso me ayudó, por lo menos para los pasajes. Y el caso es que ahí ando, ahí me pongo a buscar las comedias y todo esto, feliz de la vida. Y pues sí, me doy cuenta que el hispanismo francés era muy importante y que Alarcón fue altamente estimado y cotizado por los intelectuales franceses del XIX. Y eso es una cosa que a uno le vuelve el alma al cuerpo, porque después de lo que sufrió este pobre hombre en España con gente como Lope, Mira de Amezcua y todos los que lo vilipendiaban, ¿verdad? Quevedo, no se diga, bueno, para eso hay que dar una conferencia especial, de las sátiras que escribían las décimas satíricas en su contra, ¿verdad? Bueno, el caso es que trabajé muy a gusto, pero me di cuenta que había que rescatar las opiniones de los hispanistas franceses del 19, de todos los que uno pudiera, porque Alarcón estaba acá para ellos, en tanto que Corneille, que lo imitó, estaba acá. Lo regañaba, hacía sus escritos. Corneille lo tradujo, pero en realidad lo copió, lo plagió, diciendo, ay, mire qué justos, ¿verdad? No se parecen al otro señor que me recibió hace años tan mal. No, bueno, entonces ya por ahí me di cuenta que existían franceses simpáticos, ¿verdad? Y que había grandes hispanistas franceses, de los cuales le menciono nada más algunos nombres, como Philarète Chasles, que en el siglo XIX fue de los primeros en establecer una biografía de Alarcón. Él era un poco, digamos, romántico, y su biografía es así también un poquito también imaginativa, porque dice que nació en Cusco, provincia de Cuenca, cerca de Tasco. Bueno, hizo un melange así muy francés de países, porque ustedes saben que en Francia, la primera vez que yo fui, que fue cuando me encontré con el señor horroroso, confundían México con Guatemala. Uno iba al correo a poner un paquete de libros o lo que fuera y ponía yo, pues, ¿América de qué? América du Nord. Que no del sur, que no del norte, que no del sur. Y le peleaban a uno la territorialidad, que México era América del Sur. Bueno, así andaban. Bueno, desde la época de Philarète Chasles en el siglo XIX. Pero sin embargo, él escribió una biografía muy, muy elogiosa de Alarcón, basándose en crónicas de españoles, de frailes que habían vivido en la Nueva España y que hablaban de Alarcón y qué tal y qué tal. Bueno, aceptable. Después de eso hubo otros como Alphonse Royer, que ese es todo un señor del hispanismo francés, y Alphonse Royer incluso se dio a la tarea de traducir el teatro de Alarcón, con una gran estima, con una gran elegancia, nada más que cometió el error de prosificarlo. Imagínense ustedes, las comedias de Alarcón están en redondillas, están en verso, es un buen versificador, no digamos que gran poeta, pero sí es un buen versificador. Y se las prosifican, pues ya quedaron como una obra de Camus casi, ¿no? O una cosa así, muy contemporáneas. Pero bueno, hay una crítica muy valorativa de Alarcón, ¿no? Y luego estaba también un hombre excelente, bueno, Ferdinand Denis, que tomó algunas obras de Alarcón para una antología que hizo de la crónica caballeresca en el teatro, algunas comedias de Alarcón. Y alguien que yo supongo que es su hijo, porque se llama Serge Denis, ya en el siglo XX, en la primera mitad del XX, por los años 40 o algo así, estableció un léxico alarconiano, imagínense, que se llama La Langue d'Alarcón. Un libro que yo me he perecido por encontrar aquí en México, porque ni modo que me lo trajera de la biblioteca, ¿verdad? Ni tampoco lo podía copiar todo, ni tampoco fotocopiar, porque dejaba yo allí todo el alquiler del departamentito, ¿no? Entonces, copié partes y cositas y todo, pero yo digo, bueno, debe estar en México, porque es el único estudio que yo conozco lingüístico sobre Alarcón, hecho por un francés en la primera mitad del siglo XX, Serge Denis,
que seguro era el hijo de Ferdinand Denis y que por eso le gustaba Alarcón, ¿no? Su papá le heredó el gusto. Magnífico, magnífico. Ay, que yo quisiera, digo, esa es una joya que debíamos tenerla en México y traducirla, ¿no? Pero quién sabe dónde esté. Cuando yo regresé a México, me puse a buscarla en el IFAL y la encontré en el catálogo de la biblioteca del IFAL y dije, eureka, está aquí. En eso trasladan la biblioteca del IFAL a la nueva dirección de Abre, de la calle de Abre, y cuando fui a Abre ya no estaba el libro. Seguro dijeron, ¿y esta porquería, este libro tan viejo, quién lo quiere? Que la lengua de Alarcón, a la basura. Alguna cosa de esas, es que no me lo explico de otro modo. Incluso yo tenía ya una persona que quería hacer su tesis sobre eso, una amiga mía muy querida, que ya falleció desgraciadamente, y que era de letras francesas, y la iba a hacer sobre este libro en francés, pero sobre Alarcón, ¿verdad? Ya la había yo animado con un poco de trabajo. Y entonces nos pusimos a buscar las dos en el destino del libro, no estaba. Si algún día alguien tiene nexos con el IFAL o la Embajada de Francia o lo que sea, pidan que les dejen ver los acervos y a lo mejor ni siquiera está allí y no la clasificaron, cosas que pueden suceder en la Casa de Francia. Bueno, pero entonces les digo, el alarconismo francés fue muy entusiasta, pero pienso yo que la figura cumbre allí es Alfred Morel-Fatio. Alfred Morel-Fatio fue todo un caballero francés del siglo XIX que nació hacia 1850 y murió hacia 1925 o un poco más allá, y que fue justamente el organizador y el que formó la Sala de Manuscritos Hispánicos, fue el curador de la Sala de Manuscritos Hispánicos de la Biblioteca Nacional de París, aquella donde yo llegué la primera vez y donde el señor tragaldabas o viejo cascarrabias me puso verde y demás. Esa la formó a partir de la Biblioteca Salvat Mayenne. Entonces, pues yo la verdad es que a Morel-Fatio no lo encontré en la Biblioteca Nacional, pero yo llevaba referencias de una biblioteca municipal de Versalles en donde se decía que había obras de Alarcón. Yo decía, ¿hay biblioteca municipal de Versalles? Es como si dijeran que hay obras de Verlaine en la biblioteca municipal de Toluca, ¿verdad? Pues digo, no es que uno menosprecie a Toluca, ¿verdad? Pero dicen, qué raro, Verlaine en Toluca, pues, está un poco raro, ¿no? Pues entonces hacía Alarcón en un pueblito, que Versalles fuera del castillo, es un pequeño pueblo de provincia, delicioso y bellísimo, pero eso es. Pues ahí me fui. Ya había yo visitado varias bibliotecas antes, entre ellas la Biblioteca Nacional de París, que entonces estaba todavía, les digo, en su sede de la calle Richelieu, la Biblioteca del Arsenal, que es una maravilla, y para los afectos al teatro, tiene una colección de teatro, la colección Rondel, que es maravillosa, porque hasta hay obras en náhuatl, las cuales ya no fiché, nada más anoté tal obra en náhuatl, porque pues ya tampoco podía yo fichar todo, ¿verdad? Y mucho menos fotocopiar, y mucho menos microfilmar, carísimo. Todo fue a mano. La biblioteca del Arsenal, les digo, con el fondo Rondel, es una biblioteca napoleónica preciosa. Está cerca del famoso Parc Monceau, y toda la biblioteca está llena de inscripciones de la época de Napoleón. Ay, ¿no es bello? Porque todo lo que es calendario está en el 18 Brumario y el quién sabe qué. Todos los nombres que él le dio a los meses, el loco de Napoleón, todo lo que cambió Napoleón. Bueno, la biblioteca es bellísima, ¿no? Y ahí está esta colección, Rondel, de teatro en general y que tiene mucho teatro sobre Alarcón de autores franceses. Ahí fue donde pude consultar a Royer, a Denis, a todos los franceses del 19 que manejaron Alarcón. Luego está la biblioteca de la Sorbona, en la cual estuve trabajando, pero un poco incómoda, porque no era nada acogedora. Y sin embargo también encontré algunas cosas de Alarcón. Y luego dije, pues por no dejar iré a la de Versalles, ¿no? Y así vemos el palacio de pasadita, ¿no? Y ahí me voy porque también me acompañaba mi hijo, mismo que perdió el trabajo ese día por andar acompañándome. En esa ocasión, cuando regresó a trabajar al periódico en el que trabajaba, entonces ya no lo aceptaron. Le dije, pero ¿quién te quita lo bailado? A ver, ya te buscarás otro trabajo, ¿no? Bueno, total,
que él se iba a ver Versalles, y Versalles me te conté, ¿verdad? Y se iba a los jardines de Versalles que estaban llenos de japoneses y japonesas, y a las habitaciones de María Antonieta y esas cosas, mientras yo estaba como esclava en la biblioteca. La biblioteca está a una cuadra del Palacio de Versalles. Es una biblioteca pequeña, linda, un edificio precioso, pero adaptado a lo moderno, porque tiene hasta elevador. Imagínense si hubiera elevador en Versalles, otra cosa les hubiera pasado a los reyes, digo, habrían sido menos histéricos, yo creo, ¿no? Porque subir esas escalinatas con los guardainfantes y con todas estas cosas, espantoso, ¿no? Pudimos ver el Petit Trianon y demás, y yo hacía ratos lo alcanzaba allá y me decía, ven a ver el Petit Trianon, me decía mi hijo. Ah, bueno, pues nos subíamos a un cochecito que nos llevaba a ver el Petit Trianon, lleno de japoneses también. Bueno, pero la biblioteca era algo increíble, pequeña, en un edificio siglo XVIII, modernizada, confortable y con personal amabilísimo, que les extrañaba mucho que una mexicana anduviera allí. Pues, ¿qué busca esta señora, no? Siempre saben que uno es mexicano, yo nunca lo niego, ¿no? Pero además hay que presentar el pasaporte. Entonces como que me veían medio raro y todo. Pero finalmente, cuando se dan cuenta que uno va en serio, ¿no? Y demás, pues ya. Se portaron muy amables. Iba yo por 2 días, le dije, mira, nos vamos el jueves y viernes, yo trabajo el jueves y viernes, y el sábado nos dedicamos a ver el palacio y nos regresamos el domingo a París. Nos quedamos 12 días, porque los fondos de la biblioteca eran una belleza, porque está ahí nada menos que toda la biblioteca particular de Alfred Morel Fatio, que la heredó a la biblioteca de Versalles cuando se murió, en lugar de dejarla a la Biblioteca Nacional de París, en donde él había formado el Fondo de Manuscritos Hispánicos. Yo pienso que eso lo hizo porque debe haber tenido algún enojo con los de la Biblioteca Nacional de París. ¿Quién sabe qué le habrán hecho? A lo mejor lo jubilaron antes de tiempo, o lo jubilaron sin jubilación, como suele suceder, o nada más le dijeron muchas gracias y adiós, ya no lo necesitamos, o alguna cosa de esas, porque él se ve que se retiró a vivir a Versalles, que es una banlieue parisiense, ¿verdad? Está en los suburbios, porque en un trencito maravilloso llega uno en media hora, y ahí dejó todo su legado, y quién sabe qué está allí. Pues ahí sí es como la cueva de Alibaba, es así como Aladino y la lámpara maravillosa, ¿no? Porque obviamente no solo tiene Alarcón, ¿no? Sino que tiene un montón de cosas. Él era básicamente historiador, Alfred Morel Fatio, y fue miembro del Collège de France, equivalente a la Real Academia Española, ¿no? Y también del Instituto de Altos Estudios de la Sorbona, y daba conferencias, y en una época de su vida se interesó en Alarcón. Pero lo muy curioso es que le dan a uno todo, eran muy generosos. ¿Qué quiere ver aquí? Pues quiero ver, cuando me di cuenta que las comedias que yo buscaba, que eran como 3 o 4, que yo llevaba ya consignadas, que sabía que estaban allí, cuando veo que estaban en un fondo riquísimo, pues quiero ver todo el fondo, ¿no? Ah, pues sí, cómo no. Entonces me empiezan a mandar material, y entonces encontré lo siguiente. 1, cuadernos, todo el trabajo, así como el que uno hace manuscrito, cuadernos que contienen el establecimiento de variantes de la parte 22 de las comedias del Fénix de España, Lope de Vega Carpio, según el ejemplar de la Biblioteca Nacional de París, con las notas relativas a la verdad sospechosa. Morel Fatio encontró la verdad sospechosa en autoría de Lope, y se puso a leerla y a establecer lo que yo diría eran los principios de una edición léxica, a explicar las palabras. Pero en eso le cayó en las manos la de Alarcón, y entonces ya se dedicó a la comedia de Alarcón, pero empezó con la de Lope. Bueno, están entonces sus notas. Luego está la copia de la verdad sospechosa de Alarcón, que le llevó de España su discípulo Henri Leonardon. Él tuvo un gran discípulo que yo creo que fue como su alter ego, como el Dr. Watson para Sherlock Holmes, porque el discípulo era el que viajaba y le traía todas las cosas de España en el siglo XIX a este insigne bibliotecario y historiador
que era el que las manejaba, ¿no? Y era como su asistente de clases también. Se adivina una gran amistad a través de todo este legado. Esto es de las cosas bonitas de las bibliotecas, que nos revelan muchas cosas. Nos revelan amistades y también nos revelan enemistades, llegado el momento, ¿no? Y también nos revelan plagios, en fin, muchas cosas, ¿no? Bueno, tenemos entonces la copia de la verdad sospechosa que le llevó de España a Francia a Leonardón, porque dice, traída por Henri Leonardón. Perfecto. Luego, 7 paquetes, de fichas relativas al Alarcón, que contienen anotaciones sobre la biografía del dramaturgo, la lengua, las costumbres, modas, estilos, citas, clases, lugares y pensamientos en las comedias de Alarcón. Es un estudio muy amplio de la obra alarconiana. Luego, copia, fíjense, luego, correspondencia de mexicanos de su época. ¿Quiénes eran los mexicanos de la época de Morel Fatio, de principios de siglo? Pues Nicolás Rangel, que fue el primer director de nuestra Biblioteca Nacional. Entonces está la copia de un artículo de Nicolás Rangel sobre los estudios universitarios del dramaturgo, publicado por la Biblioteca Nacional de México en 1913. Lo pueden ustedes consultar actualmente, este ensayo, mis alumnos lo han visto, el ensayo de Rangel sobre los estudios universitarios de Alarcón, donde nos habla de que los hermanos también hicieron estudios universitarios, de que él los terminó aquí y ya terminado se fue en 1600 con una beca a Salamanca y allá presentó el examen, pero todos los estudios los hizo aquí, de bachiller en cánones, ¿no? Bueno, y luego una carta de Rangel a Morel Fatio, y aquí es donde nos aproximamos a lo personal, ¿verdad? Porque vamos a ver que hay también 2 ejemplares de la revista Nosotros, que era una revista muy antigua, que se publicó en marzo de 1914, uno de ellos autografiado, en donde se publica la conferencia nada menos que de Pedro Enrique Sureña, del 6 de diciembre de 1913, que dio lugar a la polémica famosísima sobre la mexicanidad del Alarcón. Esto es un documento histórico. Ustedes saben que en 1913, en pleno fragor revolucionario, cuando la ciudad estaba que con los carrancistas, que con esto, en plena revolución, los exquisitos hacían sus conferencias en la Biblioteca Gamoneda. Luis G. Urbina, Pedro Enrique Sureña y otros de esa generación hicieron todo un ciclo de conferencias sobre México y lo mexicano. Fíjense, en plena revolución, qué maravilla. Y entonces Pedro Enrique Sureña, que era este dominicano súper listo, súper inteligente y súper relacionado, escribió un trabajo magistral que desató una polémica que duró 50 años. ¿Era Alarcón mexicano o no? La famosa polémica sobre la mexicanidad de Juan Ruiz de Alarcón. Entonces, como era muy bueno para el publirelacionismo, Enrique Sureña la mandó a todas partes. O sea que su conferencia se publicó casi en todo el orbe. Yo he encontrado huellas de ella en América del Sur, bueno, referencias en Argentina, en Brasil, indujo a muchos a escribir sobre Alarcón. Y Antonio Alatorre, mi gran maestro, escribió la reseña de esta polémica, un trabajo historiográfico de primera de Antonio Alatorre. Bueno, pues también le mandó Enrique Sureña a don Alfredo Morel Fatio su artículo sobre la mexicanidad de Alarcón. Y ahí está, entre los papeles en la biblioteca de Versalles, autografiado, como el de Rangel, ¿no? Miren, luego, otro documento son las noticias biográficas sobre Alarcón que publicó Nicolás Rangel en el Boletín de la Biblioteca Nacional de México en 1915 con carta de Rangel. Entonces yo digo, bueno, ¿y por qué tantos mexicanos escribiéndole a Morel Fatio? ¿Por qué? Porque en ese momento se empezaba a revalorar a Alarcón en México, ¿verdad? El siglo XIX fue un siglo de ignorancia respecto a Alarcón. ¿Qué era Alarcón? Una efigie en marfil o en mármol que colocaban en Bellas Artes, no existía, en el Palacio Nacional, aquí o allá, junto con la de Ángela Peralta. Ese era Alarcón, pero de sus comedias poquísimas se veían en México. Entonces, a principios del siglo, con este Nicolás Rangel que llega a la Biblioteca Nacional y empieza, ahora sí que escarbarla y a ver lo que hay, bueno, pues se encuentran muchas cosas de Alarcón que valen la pena y empieza la revaloración alarconiana, de la cual se encargan primero Rangel, luego Pedro Enrique Sureña con la polémica sobre la mexicanidad,
Más tarde, otros, bueno, don Antonio Castorial ya en los años 30, ¿no? Y 40. Pero antes Dorothy Jones, la norteamericana maravillosa que vino a México, que también se ocupó de Alarcón. Es decir, hay una especie como de boom alarconiano en la primera mitad del siglo, ¿no? Y estos mexicanos no pensaban que Octavio Paz los aprobara, porque no había nacido todavía Octavio Paz, ¿verdad? Entonces, ¿a quién acudían? A los franceses. Entonces, por eso encontramos las cartas que le dirigían a Morel Fatio y a Fulcher del Bosc, que era el director del Bulletin Hispanique. Entonces, estos mexicanos nuestros y dominicanos, como Enrique Sureña, eran los intelectuales mexicanos de la época, que luego formaron parte de la generación del Ateneo y todo esto, junto con Reyes y demás, y sus miradas estaban dirigidas a Francia, fíjense. Y para ellos era muy importante que los aprobara Morel Fatio, que les dijera muy bien su artículo, estoy de acuerdo, porque sabían que era un buen conocedor de Alarcón. Entonces, estos archivos nos dan a conocer mucho sobre el momento, sobre las personas, sobre las circunstancias. Sabemos que por esta época, por la correspondencia entre Enrique Sureña y Reyes, publicada por el Fondo de Cultura Económica hace relativamente poco, cuando muere el padre de Alfonso Reyes, el general Bernardo Reyes, y él casi huye a Francia, se va a la legación de México en Francia y allá sufre mucho pues la muerte del padre y la revolución y todo esto, y le escribe continuamente a Enrique Sureña, que es como su alter ego, ¿verdad? Y Enrique Sureña le contesta, bueno, si tanto sufres, ¿para qué te fuiste? ¿No? ¿Que no puedes dormir? Pues regrésate. Así le contesta Enrique Sureña con mucho aplomo. Bueno, pero ya deja de estar sufriendo. Y el pobre de Reyes, ya me lo imagino, chaparrito como era, allá escribió en aquella época estudios interesantes sobre Alarcón y prólogos también a obras de Alarcón. Ayudó al alarconismo en España en esa primera mitad del siglo XX, pero su vista estaba vuelta a México, a los desastres, ¿verdad? A lo que había sido el desastre de su familia y la muerte terrible de su padre en febrero. 9 de febrero, si mal no recuerdo, al que asesinó a Victoriano Huerta, ¿no? No, asesinó a Victoriano Huerta. No, la decena trágica, no, Victoriano Huerta fue el culpable de la decena trágica, él estaba con Huerta, eso es la cosa, ¿no? Bueno, al que asesinaron fue a Madero. Y también a Reyes, pero a Reyes porque imprudentemente se lanzó al ataque en Palacio y pum, le dieron, yo creo que sin saber bien a quién, ¿no? El caso es que murió el padre de Reyes y Reyes se exilió a Francia y allá lloraba, sufría y le decía a Enrique Sureña, te sueño casi todas las noches. Y Enrique Sureña le decía, ay, pues mejor ya regrésate, pues ¿para qué te fuiste? Muy chistoso, ¿no? Enrique Sureña representaba una actitud muy realista ante la vida y Reyes era como un adolescente perdido, ¿verdad? Perdido en el caos revolucionario y que quién sabe qué hacía allá en París. Y luego le decía a Reyes, le decía a Enrique Sureña, ¿ya le llevaste mi artículo a Morel Fatio? Un artículo X. Y luego en la otra parte le dice, ¿ya le entregaste mi artículo a Fulcher del Bosc? O sea que lo tenía como de su corresponsal allí en París. Y el pobre Reyes ahí cumpliendo las órdenes a distancia de Pedro Enrique Sureña. Bueno, el caso es que encontramos en el acervo de Morel Fatio todo esto, esta correspondencia con los mexicanos que a nosotros nos sirve mucho para documentar las relaciones entre los eruditos franceses y los eruditos mexicanos en ese momento, ¿no? En esa época, ¿no? Bien, el contenido de los 7 sobres que he mencionado de sus apuntes sobre Alarcón nos remite a comentarios que él hizo de carácter diverso referentes a los temas de las comedias de Alarcón, a retruécanos, refranes, garcilacismos, gongorismos, autores utilizados por Alarcón como Séneca y Marcial, y también astrología, quiromancia, particularidades lingüísticas y datos para el establecimiento de una biografía de Alarcón que él sacó de historiadores como Puybusque, Sack, Wolf, etc. Hay que reparar en que estos historiadores sentaron las bases de la biografía alarconiana, pero no siempre estaban en lo cierto. Por ejemplo, decían, quién sabe quién introdujo esa idea, fecha de nacimiento entre 1580 y 81, y no sabemos por la fe de bautismo que tienen los tasqueños, que recogieron los tasqueños, que nace en 1572, y quizás 80-81 es la fecha en que los padres se vienen a México para que los hijos empiecen a estudiar aquí.
Y es cuando Alarcón sale del encierro en que lo tenían allá en Tasco y empieza a demostrar que sí habla, que no es retrasado mental, que es jorobadito pero inteligente. Y entonces le ponen maestros y empieza a estudiar, como quien dice, él nace en un sentido figurado entre 1580 y 81. Y yo pienso que esto se desprende de alguna declaración que él debe haber hecho, porque a lo largo de su vida hizo varias declaraciones sobre la edad y todas eran más bien imaginativas, ¿verdad? Por ejemplo, le preguntaban, él era muy afecto, como era abogado, siempre que le pedían que fuera testigo de alguien ante un notario, decía que sí, y entonces iba. Encontré en Salamanca un documento donde no sé de qué dan cuenta de una persona X, y testigo, don Juan Ruiz de Alarcón, siempre el don por delante, testigo, don Juan Ruiz de Alarcón. Ah, muy bien. Edad, más de 20 y menos de 25. Y en realidad tenía 28, ¿verdad? Entonces no sabemos si es porque realmente él no sabía su edad, había estado encerrado de niño, no sabía exactamente, era un caso de duda personal sobre su identidad, algo muy terrible, o era también una forma muy ladina y mexicana de quitarse la edad porque no conseguía trabajo. Y mientras más envejecido, más mayor fuera, pues menos conseguía trabajo en lo que él quería, que no era el teatro, sino ser funcionario del Consejo de Indias, ¿verdad? Entonces era muy mañosito. Otras cosas también ocultaba, el origen judío converso, por supuesto. Si él lo hubiera tantito, así dice, ay, sí, mi abuelo era descendiente de judíos conversos y tuvo líos con la Inquisición, el padre Hernando de Mendoza, uy, pues rápidamente habrían puesto el ojo de él, ¿no? O si tengo una novia, pero no me voy a casar con ella y ya tengo una hija, es decir, concubinato, estaba penado el concubinato por la Inquisición, por eso decía que la famosa Ángela de Cervantes era su ama de llaves, ¿no? Y cosas así por el estilo que le permitían sobrevivir en una sociedad acosada por el Santo Oficio y él personalmente acosado por los otros comediantes que lo tenían muy sofocado, ¿no? Entonces, como vemos que Alarcón fue apreciado, se encuentra, todavía podemos encontrar sus cosas en la Biblioteca Nacional, en la Biblioteca Municipal de Versalles. Allí están, espero que esté todavía, sus ficheros, sus fichas y también comedias de él, que yo pude fotocopiar algunas gracias a la bondad de las personas que me atendieron, entre las cuales menciono rápidamente que están Don Domingo de Don Blas, Lo que mucho vale, mucho cuesta, Ganar amigos, No hay mal que por bien no venga, en 3 versiones diferentes, Nunca mucho costó poco, El tejedor de Segovia. Son 8 comedias sueltas y un tomo de comedias completas de él, impreso por José y Tomás de Orga en 1798. Esto nos hace ver que hacia 1798 todavía se seguía editando, o más bien se empezaba a editar la obra completa de Alarcón en España. Estos Orga eran valencianos, ¿no? Bien, tenemos entonces, por último, como último aspecto del trabajo de Morel Fatio y de la riqueza de la Biblioteca de Versalles, la labor léxica que él hace tratando de explicar lo que significaban algunos términos de las comedias de Alarcón. Yo supongo que él hizo esto porque intentaba una edición léxica de La verdad sospechosa, que le estaba sirviendo para explicar la comedia a sus alumnos del Instituto de Altos Estudios. Entonces, por ejemplo, explica palabras como donaire, como cuello. Era tan erudito que sabía que el gran cuello alto del siglo XVI, acanalado todavía a principios del XVII, fue reemplazado en esta época por la valona, cuello doblado, a veces adornado de encajes, como en las lanzas de Velázquez. O sea que sabía el origen de un cuello de la moda en la época de Alarcón, porque Alarcón lo menciona. ¿Qué era este cuello? El cuello acanalado en forma de panal. Entonces, todas estas palabras, estos términos, él los explicaba. Luego las platerías. En las platerías es donde transcurre el primer acto de La verdad sospechosa, cuando se encuentran los 2 personajes principales. Las platerías era el barrio de los orfebres en Madrid, hacia la mitad de lo que actualmente es la calle Mayor, cerca a la puerta de Guadalajara. Todo esto lo dice él en sus notas. Y a mí las platerías me remite a otra cosa, a los antecedentes mineros de Alarcón.
¿verdad? Cita la calle de las Platerías, que seguramente le recordaba las minas de plata del abuelo en Tasco, en las cuales transcurrió su infancia, ¿no? Bien, y luego otras palabras, todo lo que no pudiera entender un francés, enjuto, cambrai, angio, señoras, opuesto a damas, designando a mujeres más respetables por aspecto y la edad. Damas podían ser todas las damiselas que andaban allí coscolineando con los galanes, pero señoras eran las mujeres de calidad, condesas, duquesas, etcétera, etcétera. Entonces, esto nos da idea de la erudición de Morel Fatio, el buen conocimiento del español, el gran hispanista que fue Alfred Morel Fatio, que no solo formó la sala de manuscritos hispánicos de la Biblioteca Nacional de Francia, sino que legó todo esto a la Biblioteca de Versalles, todo su acervo, su sabiduría, y que está allí semi-escondido, ¿no? Y que es una delicia visitar y ver, y que, pues yo les digo que si quieren un día váyanse a pasear y no solo vean Versalles, sino también vayan a la Biblioteca Nacional de Francia. Y digo, dentro de nuestro curso es importante saber que existe esta biblioteca muy recóndita y muy poco conocida, pero muy rica y con un personal increíble, maravilloso. Salvo un señor que andaba vigilando que se parecía a De Gaulle y que me veía siempre muy feo desde su elevada estatura, como diciendo, ¿qué hace esta señora aquí? Pero salvo él, todos los demás eran tan amables que cuando ya me despedí me dijeron, ¿y no quiere ver todo lo que tenemos en nuestros sótanos? Y yo les dije, yo pensé, sí, pero si yo lo veo un día, no me voy a regresar a México en 6 meses y me van a correr de la universidad. Entonces, como siempre hay que llevar, también les recomiendo algunos regalitos, por ejemplo, papeles de amate que gustan mucho en Europa. Yo llevaba un papel de amate bastante grande y se los regalé. No lo querían aceptar porque decían que era una obra de arte. Les digo, pues precisamente por eso acéptenlo, ¿no? Entonces yo espero que si algún día vuelvo a esta biblioteca lo encuentre allí enmarcado, el papel de amate. Bueno, pues esto es todo y no sé si quieren ustedes hacer preguntas. Vamos a pasar 2 fotografías, o unas pocas fotografías, creo que son 6, de bibliotecas francesas. A ver, A ver, esta es, si mal no recuerdo, un aspecto de la Biblioteca Nacional de Francia, pero en su sede Richelieu, porque como les digo, la Mitterrand es otra cosa, ¿eh? Además de que por fuera es una pirámide, por dentro tiene unas salas cuadrangulares que tan solo recorrerlas lo agotan a uno por un día completo, ¿no? Esta es la sede Richelieu. Y yo espero poder volver a trabajar ahí, que allí se hayan quedado los manuscritos antiguos. La siguiente, por favor. No sé quién lo está. Bueno, otra vista de la BNF de Richelieu. Esta no, esta ya no es Richelieu, no es francesa. Aquí se coló una que me parece que está en Alemania, en Dresden, pero no, esta no es francesa, pero de todos modos es una gran biblioteca y vean ustedes todas las maravillas que están allí guardaditas, ¿no? La siguiente, esta también es otra biblioteca maravillosa no sé si de Alemania o de Austria, porque no tenemos aquí el pie de las fotos. La siguiente, esta es, me parece que la biblioteca de Saint-Geneviève en París, misma que confieso que no la pude ver, porque en las 2 veces que he ido a esa biblioteca se me ha escapado, así que tengo que volver, ¿verdad? Pero es cerca de la Sorbona. La siguiente, por favor. Ya. Bueno, eso es todo. ¿Tienen preguntas? ¿hay alguna pregunta? Sí. Lo del plagio en esa época, porque de alguna manera me parece que es diferente a como lo vemos ahora. Un poco más fuerte, el por favor. plagio, Ah, el plagio. ¿no? ¿Qué tanto era plagio en ese momento
cuando no había estos derechos de autor y probablemente era esto. Yo creo que el plagio se reprobaba a nivel moral, a nivel ético. Una persona a la que otro le quita algo de su propiedad, ¿verdad? Es el caso de Alarcón, que dice, oye, mis obras, por más que yo las represente bajo mi nombre, las están publicando a nombre de Lope de Vega, ¿no? O de Fernando Zárate Castronovo, mudarse por mejorar. Pero Fernando Zárate Castronovo nada más toma el título de mudarse por mejorarse, como para disfrazar su comedia, quién sabe por qué. Y luego Antonio Zamora, ya que murió Alarcón, sí publica Don Domingo de Don Blas íntegra, como de él. Era una costumbre. Era un territorio en el que todos entraban a saco. Yo creo que según la calidad de la obra que les gustaba y la animadversión hacia el autor, y también el miedo que le podían tener, porque a Lope no creo que le hayan robado sus obras. Lope no era el fénix de los ingenios, era el animal de Hungría. Lope de Vega era una fiera, era una fiera. Entonces está difícil que a él le hubieran plagiado alguna obra, pero él sí, él le plagió a Alarcón varias. Y luego como que las cambiaba un poco. Entonces es muy feo porque hay allí un sentido del engaño y del hacer tonto al lector. Yo me he puesto a leer algunas imitaciones de Lope de las de Alarcón y como le está tratando de disimular, pues sí acaba por enloquecer al lector que dice, bueno, ¿qué será? Será, ¿no? Hay una necesidad de engañar. Incluso todavía cuando muere Lope de Vega, deja una comedia terminada y se la deja a su yerno y a su hija, que son los únicos de su familia que lo entierran, porque todos los demás se habían muerto, dispersado o lo que fuera. Y el yerno trata se le entrega a una mujer noble de la casa de, bueno, del marqués, los marqueses de Cañete, y dice que se la dejó dedicada a ella, que quién sabe qué, que porque la quería mucho. Y aquí a vuestra merced le ofrezco el último rasgo de ingenio del gran Fray Lope, y está copiada de Alarcón. Me parece que es ganar amigos. Entonces traficaban con las comedias, esa es la verdad. Hasta donde yo sé, Alarcón no copió otras comedias. Pero sí se le acusa de que cuando le pidieron que escribiera un elogio a los festejos que hizo la corte española a la llegada del prometido de la infanta María, que era el príncipe Carlos de Inglaterra, y hubo festejos y cañas y corridas de toros y todo, a Alarcón le encargaron como un encargo real que él escribiera los versos, y a él le dio flojera. Y entonces sus colegas de academia, así como puede ser ahorita la Real Academia de aquí, ¿verdad? Le dijeron, pues es un encargo para ti, pues todos vamos a entrarle y nos repartimos el dinero. Y entonces el tal elogio descriptivo salió horrible, macarrónico, espantoso, porque cada quien escribió unas estrofas y luego toda la crítica le cayó encima a él. Bueno, pero entonces les digo, la situación allí eran copiarse unos a otros, trabajar en colaboración, birlarse las obras, como plumitas que se iban así quitando, y no estaba la idea de plagio ni siquiera existente, y menos consolidada. Doctora, una pregunta sobre este mismo tema. Yo creo que la polémica sobre Alarcón sigue hasta este momento con usted, y mi pregunta es, ¿qué opinan sus colegas españoles sobre esta reivindicación que usted hace de Alarcón, que también tiene un sentido muy nacional desde otra óptica, y viendo que los especialistas en Lope de Vega, pues es un personaje, Lope de Vega, muy defendido, muy apreciado en España? ¿Qué opinan de que usted desmitifica o le da la temperatura humana a Lope de Vega y hace de un mexicano pues alguien muy, muy apreciado hasta ahora, ¿no? Bueno, me toleran. Yo he participado en muchos congresos, ahora un poco menos, porque luego tiene uno épocas. Yo estoy presentando la reivindicación de Alarcón y los inicios de este libro que me llevó toda la década del 90 al 2000,
¿verdad?, de escribirlo y todo esto, y la llevé a varios congresos y lo escuchan con deferencia y no cambian su opinión. Y eso es todo. Y como yo no estoy para pelearme con ellos, ¿verdad? Tampoco tengo nada contra Lope, aunque tampoco debo decir que me caigan muy bien, ¿verdad? Pero pues yo simplemente, allí están mis trabajos y ahí están para quienes quieran aceptarlo y entenderlo. Y si los españoles no lo entienden, pues ellos se lo pierden y que sigan con su visión obnubilada de Lope, como el gran fénix de los ingenios, que si a Alarcón le virló obras, yo creo que a otros también. grandesmaestros.unam